Imagina una imagen sagrada, serena y piadosa, que de repente muestra un fenómeno asombroso y desconcertante, lágrimas de sangre que brotan de sus ojos. Este fenómeno, conocido como las lágrimas de sangre de la Virgen, ha dejado perplejos a creyentes y escépticos por igual a lo largo de la historia. Estas manifestaciones, que han sido reportadas en diferentes partes del mundo, no solo desafían la comprensión científica, sino que también tocan las fibras más profundas de la fe y la espiritualidad. ¿Por qué llora la Virgen? ¿Qué significan estas lágrimas de sangre? Hoy exploraremos las posibles razones detrás de este misterioso fenómeno, intentando desentrañar su significado espiritual y el mensaje que podría estar enviando a la humanidad. Las lágrimas de sangre de la Virgen son un fenómeno que ha capturado la atención y la devoción de muchas personas a lo largo de la historia. Este fenómeno se ha reportado en varias estatuas e imágenes de la Virgen María en diferentes partes del mundo, y aunque algunos lo consideran un milagro, otros buscan explicaciones científicas o naturales. Para los creyentes, estas lágrimas de sangre son señales profundas y misteriosas que invitan a la reflexión, la oración y el arrepentimiento. En el contexto de la fe católica, la Virgen María es vista como una madre que comparte el sufrimiento de la humanidad. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar su dolor por los pecados del mundo, la indiferencia espiritual, la violencia y las injusticias que ocurren a diario. Estas lágrimas son percibidas como un llamado urgente a la conversión, un recordatorio de que la humanidad se ha alejado del camino de Dios y necesita regresar a Él. La sangre, en particular, es un símbolo poderoso en el cristianismo, ya que representa la vida, el sacrificio y la redención. Ver a la Virgen llorando sangre puede ser interpretado como una manifestación del dolor que siente por las almas perdidas y por aquellos que rechazan el amor y la misericordia de Dios. A lo largo de los siglos, muchas apariciones y fenómenos milagrosos relacionados con la Virgen han sido investigados por la Iglesia Católica, que se toma su tiempo para declarar oficialmente si un evento es milagroso o no. En algunos casos, las lágrimas de sangre han sido objeto de estudios científicos, donde se han recogido muestras para análisis de laboratorio. Sin embargo, estos estudios no siempre proporcionan respuestas claras, y la naturaleza del fenómeno a menudo permanece en el ámbito de lo inexplicable, lo que alimenta aún más la devoción y el misterio que lo rodea. Además, el fenómeno de la Virgen que llora sangre también puede ser entendido en un contexto más amplio de los tiempos difíciles que atraviesa la humanidad. Los mensajes asociados a estos eventos a menudo incluyen advertencias sobre futuros castigos divinos, el llamado a la oración, el arrepentimiento y la vuelta a los valores cristianos. Estos mensajes, aunque a veces alarmantes, se presentan como una expresión de la preocupación maternal de María por el destino de la humanidad. En resumen, las lágrimas de sangre de la Virgen María son un fenómeno cargado de significados espirituales y emocionales. Para los creyentes, es una señal divina que invita a la introspección y a una renovación de la fe. Aunque las explicaciones pueden variar, el impacto emocional y espiritual de este fenómeno sigue siendo poderoso y profundo, inspirando a muchos a buscar una conexión más cercana con lo divino y a reflexionar sobre la dirección en la que se dirige la humanidad. Aquí tienes 10 razones bien explicadas que exploran por qué la Virgen podría llorar sangre según diferentes perspectivas. 1. Dolor por los pecados de la humanidad. La Virgen María, en su rol de Madre Espiritual de la humanidad, podría estar llorando lágrimas de sangre como una manifestación de su profundo dolor por los pecados del mundo. Estos pecados, que incluyen la injusticia, la violencia y la inmoralidad, son vistos como ofensas contra Dios que causan un sufrimiento espiritual a la Virgen. 2. Advertencia divina. Las lágrimas de sangre pueden ser interpretadas como un mensaje de advertencia de que la humanidad necesita cambiar su rumbo. A lo largo de la historia, muchos han interpretado estas manifestaciones como una señal de que se avecinan tiempos difíciles o castigos divinos si las personas no se arrepienten y buscan la redención. 3. Simbolismo del sacrificio. La sangre en la iconografía cristiana está profundamente conectada con el sacrificio de Jesús en la cruz.
Las lágrimas de sangre de la Virgen podrían simbolizar su unión con el sufrimiento de su Hijo y su participación en el sacrificio redentor de la humanidad. 4. Conexión con los fieles que sufren. La Virgen podría estar mostrando lágrimas de sangre como un acto de empatía con aquellos que sufren en el mundo. Esto puede ser entendido como una señal de que ella comparte y comprende el dolor de sus hijos en la tierra, especialmente en tiempos de crisis o conflicto. 5. Llamado a la oración y a la conversión. Estos fenómenos a menudo son interpretados como un llamado a la oración intensa y a la conversión del corazón. Las lágrimas de sangre pueden ser vistas como una petición urgente para que los creyentes reorienten sus vidas hacia Dios y vivan de acuerdo con los valores del Evangelio. 6. Manifestación de los tiempos apocalípticos. Algunos interpretan las lágrimas de sangre como una señal de que el mundo está entrando en tiempos apocalípticos, donde se cumplen las profecías bíblicas sobre la gran tribulación y el juicio final. En este contexto, la Virgen llorando sangre es vista como una señal del final de los tiempos y un llamado a prepararse espiritualmente. 7. Respuesta a la descristianización. En un mundo cada vez más secular y alejado de la fe, las lágrimas de sangre podrían ser interpretadas como un lamento por la pérdida de valores espirituales y morales. La Virgen llora por una humanidad que se ha apartado de Dios, mostrando su tristeza por la creciente indiferencia religiosa. 8. Signo de amor maternal. La Virgen María es considerada la madre amorosa de todos los cristianos. Las lágrimas de sangre pueden ser vistas como una expresión de su amor maternal profundo y sacrificado, que sufre por el bienestar de sus hijos. Este amor se expresa a través de las lágrimas que simbolizan su preocupación constante por la salvación de las almas. 9. Intervención sobrenatural para inspirar fe. En algunos casos, las lágrimas de sangre pueden ser interpretadas como una intervención divina destinada a fortalecer la fe de los creyentes. Estos fenómenos inspiran devoción, oración y una mayor dedicación a la vida espiritual, actuando como un recordatorio visible de la presencia de lo sobrenatural en el mundo. 10. Desafío a la ciencia y llamado al misterio. Finalmente, el hecho de que las lágrimas de sangre a menudo no puedan ser explicadas completamente por la ciencia puede ser visto como un recordatorio del misterio de la fe. Estas manifestaciones desafían la comprensión racional y nos invitan a contemplar lo que no se puede explicar, fortaleciendo la creencia en lo milagroso y lo divino. Cada una de estas razones ofrece una perspectiva diferente sobre el fenómeno de la Virgen llorando sangre, y juntas, enriquecen la comprensión de este profundo y misterioso evento. Ahora bien, ya conocemos 10 motivos por los cuales sucede este maravilloso suceso, pero vamos a descubrir cuándo sucedió por última vez en la actualidad. Una familia en Morelia, Michoacán, hizo un hallazgo que denominó como un milagro, pues una de las figuras religiosas que tienen en su domicilio comenzó a llorar sangre. Se trata de una figura de la Virgen de Guadalupe. Aparentemente ellos estaban preparándose para ir a votar el domingo, 2 de junio del 2024. Cuando descubrieron que la escultura estaba derramando lágrimas de sangre por los ojos. Los integrantes de la casa dieron aviso a los vecinos y ellos a su vez llamaron a personas allegadas a la iglesia y a un párroco. El clérigo inspeccionó la escultura y tras tocar la mejilla de la Virgen, confirmó que el líquido parecía ser sangre, pero le informó a Miguel Ángel Melchor Raya, dueño de la casa, que informaría al obispo para hacer un análisis más riguroso. Es importante señalar que no se sabe con exactitud cuál es el líquido rojo oscuro que fue derramado de los ojos de la figura de la Virgen, pero muchas personas de la colonia obrera en Morelia aseguraron que se trataba de sangre y lo tomaron como un milagro. Si bien se carece de un fundamento científico que compruebe que las figuras religiosas pueden llorar sangre, las personas que practican la religión católica y tienen fe en milagros suelen tomarlo como una verdad, además de una aparente manifestación de deidades o santos en la tierra. La Virgen fue encontrada llorando sangre el 2 de junio. Según las creencias católicas, que una figura de la Virgen María llore sangre es interpretado por muchos fieles como una señal divina y un mensaje de Dios o de la propia Virgen María. Estas lágrimas de sangre suelen ser vistas como un llamado a la conversión, la penitencia y la oración.
pueden interpretarse como una expresión del dolor de la Virgen por los pecados de la humanidad, así como una urgencia para que los fieles se acerquen más a la fe y se aparten de las prácticas impías. El domicilio de la familia Melchor Ra ha recibido muchas visitas por parte de vecinos que quieren ver a la Virgen que llora, incluso han ido a dejar flores ante la escultura, la cual está rodeada con un cordel de precaución y un letrero que dice no tocar. Figuras religiosas que lloran en el mundo. En diversas partes del mundo se han reportado casos de figuras religiosas que aparentemente lloran sangre. Estos fenómenos suelen atraer a numerosos devotos y curiosos, quienes consideran estos hechos como milagros o señales divinas. Entre las figuras más conocidas se encuentran estatuas de la Virgen María, santos y Jesús. En Italia, por ejemplo, una estatua de la Virgen de Civitavecchia ha sido objeto de gran atención desde la década de 1990, cuando se reportó que empezó a llorar lágrimas de sangre. La Iglesia Católica ha sido cautelosa al abordar estos casos, requiriendo investigaciones rigurosas antes de declarar cualquier evento como milagroso. En varios casos, estudios científicos han tratado de determinar la veracidad de los fenómenos analizando el origen de las lágrimas y el material de la figura. En América Latina, también han surgido reportes similares. En Cochabamba, Bolivia, una estatua de la Virgen empezó a llorar en 1995, atrayendo a miles de peregrinos. En México, la Virgen de Guadalupe es central en la devoción católica y ha sido asociada con múltiples eventos misteriosos, aunque no específicamente con lágrimas de sangre. Teólogos y científicos tienen opiniones divididas sobre estos eventos. Mientras que algunos fieles los ven como manifestaciones de lo sobrenatural, los escépticos buscan explicaciones naturales o humanas para estos incidentes. En resumen, las figuras religiosas que lloran sangre continúan siendo un fenómeno que suscita tanto fervor religioso como escepticismo, y su análisis sigue siendo un campo de interés para diversas disciplinas. Las lágrimas de sangre de la Virgen nos invitan a reflexionar sobre el estado de nuestra fe y el rumbo que ha tomado la humanidad. Ya sea que las veamos como un llamado a la oración, una advertencia sobre tiempos difíciles, o como una muestra del amor maternal de María, estas lágrimas siguen siendo un símbolo poderoso que resuena en el corazón de millones de creyentes. En un mundo lleno de incertidumbre, dolor y pecado, estas lágrimas nos recuerdan la necesidad de volver a Dios, de buscar la conversión y de mantener viva la llama de la fe. Nos desafían a mirar más allá de lo visible, a abrazar el misterio y a encontrar consuelo en la esperanza que la Virgen María ofrece a todos sus hijos. Dios te bendiga.